disposición ese ejercicio, si tuvieran a la mano ese ejercicio que esté en sus diapositivas. No sé exactamente el número, jóvenes, porque creo que es distinta al número de diapositivas que tengo yo acá. Aquí tengo diapositiva 28, pero tal vez es diapositiva 24 o 25, ¿sí? Es un ejercicio que nos habla de una función de utilidad de un individuo, ¿sí? Recuérdense que nosotros hemos venido trabajando prácticamente con una función que cumple ciertas propiedades, pero no hemos trabajado con una función de utilidad en particular. Entonces ahora sí lo vamos a hacer. Vean qué nos indica el ejercicio. Ahora sí ya iniciamos directamente con la clase, ¿sí? Fíjense, en el ejercicio nos indica, suponga que la función de utilidad de un individuo para el consumo y el ocio está determinada por la siguiente especificación, y eso lo voy a copiar en la pizarra, ¿sí? Tenemos una función de utilidad que depende del consumo y el ocio, cuya especificación es la siguiente, ¿sí? Tenemos el consumo elevado al parámetro alfa, el ocio elevado al parámetro 1 menos alfa, y alfa va a estar en el intervalo 0,1, ¿verdad? Entonces tenemos una función de utilidad, jóvenes, que dada la especificación, ¿cómo la podríamos clasificar? O sea, ¿qué tipo de función de utilidad tenemos dada la especificación que es multiplicativa? ¿Una Cobb-Douglas? Exactamente, muy bien, gracias, Cristian, excelente, muy bien, excelente respuesta. Es importante que ustedes puedan identificar, es una función de utilidad Cobb-Douglas. Ahora, ¿por qué es relevante saber que es una función de utilidad Cobb-Douglas? Porque ustedes saben que los parámetros nos dan información muy valiosa. Por ejemplo, si nosotros hacemos el comparativo con la función de producción que nosotros vimos, sabemos que los parámetros, por una parte, representan elasticidades. Dicho de otra manera, el peso o la ponderación que tiene cada uno de los bienes dentro de la utilidad total, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor de alfa, nosotros podemos decir, miren, para esta gente tiene un mayor peso el consumo, o esta gente valora mucho más el ocio, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que nos indicó Cristian, una función de utilidad Cobb-Douglas nos permite, a través de los parámetros, identificar un poco de cómo el agente valora cada uno de los bienes al momento de afectar la utilidad. Muy bien, excelente. ¿De acuerdo? Hasta el momento, pues esta función de utilidad verifica las propiedades que nosotros impusimos. Ahora, jóvenes, ustedes recuerdan lo que vimos al inicio de este tema, dijimos que la función de utilidad debería cumplir ciertas propiedades. Una es que las primeras derivadas respecto del consumo y el ocio tenían que ser mayores a 0, y que las segundas derivadas, voy a colocar así, doble apóstrofe, segunda derivada respecto del consumo y respecto del ocio eran menores a 0. Y lo que estábamos diciendo es que al final la función de utilidad es cuasi cóncava, o bien es cóncava, y en consecuencia las curvas de indiferencia que se extraen de ella van a ser convexas. Pues fíjense que esta función de utilidad verifica las propiedades que nosotros impusimos para el modelo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el primer dato que nosotros tenemos, y esa es la información que nos brinda el ejercicio, este agente deriva utilidad a partir del consumo y el ocio en base a una especificación, como lo señaló Cristian correctamente, una función de utilidad Cobb-Douglas, ¿sí? Pues está de más indicarles, cualquier inquietud me preguntan, me detienen, miren, no entiendo esto, ¿de acuerdo? Y con mucho gusto lo explico, ¿sí? Continuamos, ¿qué nos indica el ejercicio? Dice, esta persona está restringida por dos ecuaciones. Una restricción de ingreso que muestra cómo puede financiarse el consumo, y dice lo siguiente, dice que el consumo es igual a W por L más N. ¿Sí? ¿Qué diferencia, jóvenes, tiene esta restricción financiera con la que nosotros vimos en el modelo base? ¿Sí? Se recordarán ustedes que nosotros dijimos que el consumo se iba a financiar exclusivamente con ingresos laborales. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Nosotros dijimos, miren, la única fuente de ingresos para esta gente son los ingresos laborales, esto que tenemos acá, pero ahora tenemos una variante. Lo que estamos diciendo es que esta gente, además de los ingresos laborales, percibe ingresos extralaborales, ¿sí? Por ejemplo, puede estar invirtiendo en bonos, por ejemplo, puede tener un pequeño negocio en el cual eso le va a generar algún tipo de beneficio, algún tipo de utilidades, y de esa cuenta nosotros tenemos este parámetro, esta variable N, ¿sí? Entonces, esta N representa ingresos extralaborales, ¿de acuerdo?
Entonces, esa es una diferencia respecto de la restricción presupuestaria en la parte financiera. Ahora, adicionalmente, fíjense que también tiene una restricción de tiempo total, similar a la que nosotros vimos en el modelo base, pero vean la diferencia ahora. La otra restricción, ustedes saben que esta es la restricción financiera, voy a copiar acá. También tenemos una restricción temporal, y ahora nos indica que L más H es igual a 1. Esta es la restricción de orden temporal. ¿Qué diferencia tenemos ahora, jóvenes? En que la restricción de orden temporal ahora no va a ser igual a 24 horas, sino que va a ser igual a la unidad, donde este 1 lo que representa es el 100% del tiempo que nosotros consideremos como referencia, ¿sí? Eso resuelve un poquito el problema que Marco creo que nos comentaba en un inicio, o Alejandro, no estoy 100% seguro quién nos lo preguntó, pero efectivamente, ahora cuando lo igualamos a 1, yo puedo considerar que 1 es una semana, 1 puede ser un día, o bien 1 puede ser un mes, 1 puede ser un año. Entonces ahora L y H van a ser fracciones, ¿sí? Fracciones de un tiempo determinado. Nosotros vamos a considerar que este 1, para fines de este ejercicio, va a ser diario, va a ser un día, ¿de acuerdo? Este 1 va a representar un día. En consecuencia, L y H van a ser fracciones del día. Yo puedo decir, mire, este agente de un día destina la fracción 2/3. 2/3 lo destina al ocio. Y en consecuencia, para que la suma sea igual a 1, 1/3 lo va a dedicar al trabajo. Obviamente esta representación relativa del tiempo nosotros la podemos representar en horas también. Por ejemplo, si yo digo 2/3 del día, pues ¿a cuántas horas me estoy refiriendo? A 16, ¿verdad? Y si digo 1/3 la destina al trabajo, pues me refiero a 8. Entonces 16 más 8 es igual a 24, ¿sí? Entonces esto de acá es lo que nos permite resolver el problema de la temporalidad que nosotros teníamos en el modelo base. Ahora estamos diciendo que 1 va a ser cualquier dimensión temporal, ¿sí? Cualquier unidad de tiempo. Y L y H van a ser fracciones de ese total, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una restricción que tiene dos características distintas en términos o en comparación con el escenario base. El primero es que ahora tenemos una fuente de ingresos extralaborales, primero, que están contenidos en N. Y segundo, en que ahora el tiempo lo estamos fraccionando respecto de la unidad. Entonces al final lo que tenemos son fracciones o bien porcentajes, si quieren verlo así, respecto del 100% del tiempo. ¿Estamos bien? Muy bien, jóvenes. Entonces, ese es el contexto del problema, ¿sí? Con esta información, vean qué nos indica el primer inciso. Nos dice, determina el nivel de consumo y ocio que maximiza la utilidad del individuo e interprete los resultados en términos económicos. Obviamente, el énfasis va a ser en la parte económica, pero tenemos que superar el valladar de la parte cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver la parte cuantitativa para poder interpretar los resultados que nosotros vamos a obtener en términos paramétricos, porque estamos trabajando con una función de utilidad Cobb-Douglas de forma paramétrica, función de utilidad, ¿sí? Entonces, jóvenes, antes de empezar a trabajar en sí con el problema, dejaría el espacio por si hay alguna inquietud con los datos que nos brinda el problema. Hasta el momento no hemos empezado a resolver el problema, nada más estamos recopilando la información que nos da ese problema, ¿sí? Entonces, si tienen alguna inquietud, jóvenes, con toda libertad pueden hacer la consulta. ¿Sí, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, esa N que está en la parte financiera, ¿qué significa? ¿Sí está N? Sí. Sí, esta N dijimos que representa, lo voy a colocar en azul. Este componente es muy importante, jóvenes, porque este componente nos va a ayudar a separar el efecto ingreso del efecto sustitución. Aquí va a estar la variable de ajuste. Entonces, la pregunta que está haciendo Rubén es sumamente importante. N lo que representa es el ingreso extra laboral. ¿Sí? O sea, un ingreso que se obtiene fuera del trabajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ingreso extra laboral? Pues puede ser, por ejemplo, ingresos por concepto de inversión en bonos, ¿verdad? Ingresos por inversión, por una inversión financiera. ¿Sí? ¿Qué más? También pueden ser ganancias de un emprendimiento. ¿Sí?
Entonces, al final, este ingreso extra laboral va a afectar un poco la disposición de la gente a poder ofrecer trabajo, ¿verdad? Pero las fuentes de ingresos serían estas, son distintas a la de trabajo, ¿sí? Inversión financiera, que sea tiene algún tipo de activo y eso le genera intereses, que sería una fuente, o bien ganancias por un emprendimiento, ¿sí? Exactamente. Pero estamos bien ahí, Rubén. No sé, claro su pregunta. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna inquietud adicional? Muy bien, jóvenes. Entonces, primer inciso, lo que nos pide es encontrar los niveles de consumo y ocio que maximizan la utilidad. Tenemos que resolver el problema de utilidad, el problema de maximización de utilidad que tiene esta gente, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, jóvenes, es que nosotros vamos a condensar estas dos restricciones en una restricción única, que fue lo que nosotros hicimos en el modelo base, ¿se acuerdan? Aquí tengo dos restricciones y vamos a generar una restricción presupuestaria única, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tal como lo hicimos en el caso del modelo base. Entonces, primero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a construir restricción combinada de la gente. Una restricción combinada de la gente. Entonces vamos a tomar la primera restricción, C, P es igual a W por L más N. ¿Sí? Y ahora vamos a sustituir, vamos a colocar números, jóvenes. Esto va a ser la ecuación 1, esto va a ser la ecuación 2, esto va a ser la ecuación 3. Y vamos a, ¿cómo lo vamos a hacer? Si quieren, antes de colocar esto, voy a borrar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sustituir 3 en 2. 3 en 2. 3 en 2. Entonces vamos a decir ahora sí, C es igual a WL más N. Ahora C es igual a W por L. ¿Sí? Recuerden que estos son los ingresos laborales y diarios, ¿verdad? Porque todo lo tenemos en frecuencia diaria. Entonces va a ser igual a W por L. ¿Y L qué es igual? Pues L es igual a la fracción del día que no estoy descansando. Entonces va a ser igual a 1 menos L. 1 menos, perdón. 1 menos H. 1 menos H más N. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? L, despejo L, y es un día menos la fracción que estoy descansando. 1 menos lo que estoy descansando, lo que estoy trabajando. Ahora tenemos que el consumo es igual a W menos WH más N. ¿Sí? Dejamos de un lado lo que son gastos y el otro lado lo que son ingresos. ¿Sí? Pero los gastos vienen por el lado del consumo y por el lado del ocio. Y los ingresos serían los ingresos laborales en un día más los extra laborales. O sea, esto de acá sería la restricción presupuestaria combinada de la gente. Pues esto de acá es el equivalente a lo que ustedes vieron en microeconomía 1, cuando tenían precio de X por la cantidad de X, más precio de Y por la cantidad de bien Y. Este es igual al ingreso. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene la misma estructura de la restricción presupuestaria que ustedes vieron en la teoría del consumidor. ¿Sí? Pues ahora ya nada más tenemos una restricción presupuestaria única, que es combinada. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a plantear el problema de esta gente oferente de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, número 2, vamos a plantear el problema. 2, planteamiento. El problema. Vamos a plantear el problema.
Como es un problema de optimización restringido, lo tenemos que plantear como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que la gente va a maximizar su nivel de utilidad, ¿sí? O sea, va a maximizar C elevado a la alfa, H elevado a la 1 menos alfa, sujeto A, ¿sí? Este A es sujeto A, la restricción combinada que nosotros recién construimos. Entonces, igual, en sujeto A, la restricción que tenemos acá, C más WH es igual a W más M. ¿Sí? ¿Dónde las variables de decisión, jóvenes? ¿Cuáles son las variables sobre las cuales va a elegir esta gente, dijimos? El ocio y el trabajo. El ocio, gracias Cristian, recuérdense que el ocio y el trabajo son parte del mismo componente, ¿verdad? Efectivamente el ocio es un componente, el trabajo es el complemento, pero ¿sobre qué más? Cristian ya no es en ninguna parte, pero ¿qué más tiene que elegir a la gente? El consumo. Bien, gracias Oscar, excelente. ¿Sí? Entonces las variables de decisión de la gente, lo voy a colocar acá, es de consumo y ocio. O sea, él va a elegir cuánto va a ofrecer de trabajo en el mercado laboral y obviamente cuánto va a consumir. Esas son las variables de decisión. Obviamente cuando decide cuánto va a ofrecer de trabajo, determinamos lo que Cristian nos indicó, ¿verdad? Cuánto va a descansar. Pues fíjense bien, joven, ya tenemos acá planteado el problema de optimización restringido. Como esta función es cóncava, jóvenes, nosotros sabemos que la solución es interior. Ustedes saben que el problema gráficamente es el que nosotros ya hemos representado, ¿verdad? Aquí tengo el consumo, tengo el ocio, tengo la restricción presupuestaria que es lineal y tengo curvas de indiferencia que representan la utilidad que son estrictamente convexas. Ustedes saben que el problema es un problema de optimización en la cual tenemos una función que es convexa junto con una restricción que es lineal, ¿sí? Entonces esto nosotros, dado que la solución es interior, no tenemos acá soluciones de esquina, podemos utilizar el método lagrangiano, el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? O bien directamente, o bueno, si quisiéramos hacerlo por el método gráfico, pues tomamos la tasa de sustitución y la igualamos a salario, ¿de acuerdo? Pero, digamos, dado que la idea, jóvenes, es que nosotros practiquemos el método de multiplicadores de Lagrange, porque eso les va a servir no solo en su curso de matemática aplicada 1, sino también les va a servir a lo largo de la carrera, porque la economía es optimizar en condiciones de restricción. Lo que vamos a hacer acá en la clase el día de hoy es que vamos a resolver el problema a través del método de multiplicadores de Lagrange, es decir, vamos a plantear la función lagrangiana, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 3, jóvenes, el método de solución. Pues el método de solución va a ser el método de multiplicadores, método de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Ya tenemos planteado el problema, ya sabemos qué queremos hacer, queremos maximizar la utilidad sujeta a la restricción temporal y financiera, y ahora pues definimos el método, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un método alterno? Bueno, lo que hacemos es el método gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Computamos la tasa por cualquiera de los métodos, ¿verdad, jóvenes? Puede hacerlo por derivación implícita, por el ratio de utilidades marginales, por construir un mapa de indiferencia y derivar respecto del ocio. Obtenemos la tasa, le igualamos al salario y ya tenemos la condición de equilibrio. Pero vuelvo a repetir, la idea es que nosotros utilicemos el método lagrangiano para que ustedes pues vayan practicando un poquito este método de solución que es muy útil en economía. De hecho, jóvenes, en macroeconomía también se utiliza, porque en lugar de tener la función de utilidad, por ejemplo, de un agente, tenemos la función de utilidad en la economía. Ven qué interesante, porque uno supone que todos los agentes en esa economía que ustedes están modelando tienen las mismas preferencias, ¿sí? Entonces, la manera más sencilla de hacer macro con micro fundamentos es suponer que todos los agentes derivan utilidad con la misma especificación. No necesariamente tiene que ser así, jóvenes, ¿sí? Ustedes pueden tener agentes heterogéneos. Pueden decir, miren, una fracción alfa de agentes se comporta así y otra fracción beta de agentes se comporta de esta manera. También se puede hacer, jóvenes. Tienen ustedes agentes heterogéneos. Un poquito lo que ustedes van a ver más adelante en sus cursos de macro.
Pues, ¿cuál es el método de solución? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo planteamos el método lagrangiano? Pues tenemos que construir una función de Lagrange, que la voy a representar como una L cursiva, una L caligráfica, y esta función de Lagrange va a depender de las variables de decisión, de consumo, de ocio y del parámetro lambda, ¿sí? Donde lambda es un parámetro que tiene un significado económico relevante que lo vamos a ver la otra semana. Y dijimos que representa un castigo al final de cuentas, ¿verdad? Pero tiene otras interpretaciones. De hecho, interpretaciones geométricas muy interesantes, ¿verdad? Pero eso es más geométrico que económico, entonces no lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, aquí tengo la función lagrangiana que depende de las variables de decisión y depende de lambda, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la función objetivo. La función objetivo es la que queremos maximizar, lo puedo colocar acá en azul. Esta es la función objetivo. Y esta es la restricción. Entonces, función objetivo menos lambda la restricción. La función lagrangiana tiene la forma C alfa H1 menos alfa menos lambda, ¿sí? La restricción igualada a 0. Entonces tomamos la restricción y si le igualamos a 0 vamos a tener C más WH, que serían los gastos, menos los ingresos laborales y los extra laborales. Y esta es la función de Lagrange. Al final lo que hace es convertir un problema de optimización restringido a un problema de optimización libre. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, 3.1, condiciones de primer orden. 3.1, condiciones de primer orden. CPU. Bueno, ¿qué son las condiciones de primer orden? Ustedes ya me lo dijeron correctamente hace un par de clases. Ustedes saben que es un sistema de ecuaciones que describe las primeras derivadas que se obtienen de la función lagrangiana. Esas son las condiciones de primer orden. ¿Sí? Es la familia o el conjunto de ecuaciones que describen las primeras derivadas. Muy bien, entonces vamos a obtener esas condiciones de primer orden. Entonces vamos a derivar. Recuerden que la apóstrofe, primera derivada respecto del consumo, primera derivada respecto del ocio y primera derivada respecto del lambda. Bien, jóvenes, entonces obtenemos la primera derivada respecto de la función lagrangiana respecto del consumo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿quién me ayuda? Licenciado, ahí sería alfa C, alfa elevado a la alfa menos 1. Alfa C, alfa menos 1. Por H a la 1 menos alfa. H1 menos alfa. Menos lambda. Excelente. Muy bien, Oscar. ¿Sí? Muy bien, esa es la primera derivada de la función lagrangiana respecto del consumo. Eso nos va a decir algo. ¿Verdad? El objetivo es interpretar económicamente, ¿verdad? Hasta el momento puede parecer todo esto abstracto, pero lo que tenemos es un agente que está intentando maximizar su utilidad y quiere una condición de equilibrio. ¿Sí? Muy bien, Oscar. ¿Alguien más? La primera derivada respecto del ocio. Recuerden que estamos derivando la función lagrangiana. Ahora, respecto del ocio, les voy a dar una ayuda. ¿Dónde tenemos ocio? Tenemos ocio en la función objetivo y tenemos ocio en la restricción. Entonces creo que sería 1 menos
alfa por, ¿Sí, Carlos? ¿Ah? por el consumo elevado al alfa, ¿Sí? el ocio 1 sería menos Va muy alfa, bien, Carlos. Va elevado a la muy menos bien. alfa, Excelente. ¿Qué más? por, por menos lambda. De hecho, acá lo hizo muy bien, Carlos. Solo, digamos, acá. Aquí recordemos que tenemos el ocio. Y obviamente todo lo que no es h va a ser, digamos, constante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es como si fuese una función lineal en el ocio. ¿Sí? Entonces en consecuencia esto es constante. Y recuérdense que este w está afectado también por un lambda. ¿Sí? Entonces Sería como esto... entonces ¿Sí? menos lambda por el salario. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Excelente. Muy bien. ¿Sí? Pero soy honesto, he visto ya una mejora en cuanto a cómo se le da tratamiento a las variables cuando están derivando, jóvenes. Está muy bien, los felicito. Excelente. Quiero ver esa mejora en las técnicas de derivación. Excelente. ¿Sí? Muy bien, esto es correcto. Ya tenemos la primera derivada respecto del ocio y tenemos que obtener la última condición de primer orden. Pero ahora vamos a derivar respecto del lambda. Entonces, mucho ojo, la variable ahora cambia. ¿Sí? Esa es la parte interesante de la derivación parcial, ¿verdad? Lo que nos interesa es la variable. Entonces, la variable ahora es lambda y todo lo demás va a ser constante. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la famosa x y todo lo demás es constante. Entonces, ¿quién me ayuda a derivar respecto de lambda? Menos ¿Menos? y todo lo constante, ¿no? Muy bien, excelente, creo que me dijo Marco. Sí, excelente, muy bien, esa es la respuesta. ¿Sí? C más WH menos W menos M. Entonces, ¿se dan cuenta? La derivada respecto de lambda no es nada más que la restricción. ¿Por qué? Porque esto ya va a desaparecer, ahorita lo vamos a ver. Ya tenemos las condiciones de primer orden, ¿sí? Y dado que nosotros queremos encontrar un óptimo en una función cóncava, ¿sí? Aquí tengo la función de utilidad, ¿sí? La función es cóncava. Entonces, en el óptimo, las rectas tangentes que representan las primeras derivadas, ¿sí? Las rectas tangentes tanto para el consumo, para el ocio, como para lambda, esas rectas tangentes tienen que tener una pendiente igual a cero. Entonces lo que hacemos es igualamos a cero cada una de esas primeras derivadas y de esa cuenta la derivada respecto de lambda, pues no es nada más que la restricción. Este menos 1 multiplica, pasa a dividir, se vuelve cero. Este menos w menos n pasa al otro lado como positivo y tengo la misma restricción que teníamos acá, la combinada. ¿Sí? Entonces, bueno, si estamos bien en las condiciones de primer orden, algo que no haya quedado claro. Entonces, ¿se acuerdan que tienen que derivar sobre las variables de decisión y sobre lambda? Eso es importantísimo en el método lagrangiano, ¿sí? Porque al final esta derivada sobre lambda resume la restricción que tiene en este caso la gente, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora ¿qué hacemos? Resolvemos el sistema, ¿sí? Entonces voy a renombrar nuevamente, esto va a ser ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces resolvemos, jóvenes, ¿sí? Se puede resolver por álgebra matricial, se puede resolver con matrices, pero aquí lo vamos a resolver de forma más sencilla, ¿verdad? Vamos a ver sustitución e igualación. Por ejemplo, podemos obtener lambda de la ecuación número 1, lambda de la ecuación número 2. Si se dan cuenta, es análogo a lo que hicimos en el modelo base, ¿verdad? Solo que ahora sí estamos trabajando con una especificación en particular. Entonces, lambda de la ecuación 1, fíjense que se tiene menos para sacar como más, y tendríamos alfa c elevado a la alfa menos 1, h1 menos alfa. ¿Sí? Este tiene menos, pasa más y me queda esta expresión. Y al final del día, jóvenes, esta expresión económicamente, ¿qué nos indica? Económicamente, ya podemos hacer una lectura económica. Fíjense que esto que está acá no es nada más que la primera derivada de la función de utilidad respecto del consumo. Entonces, económicamente, ¿qué nos está indicando? O sea, esto de acá es
La primera derivada de la función de utilidad respecto del bien, asumo. Y esto en términos económicos describe qué variable, qué indicador auxiliar. Utilidad marginal. Muy bien, excelente, Oscar. Es la utilidad marginal, es decir, consumir un poco más de helado, ¿cuánto me genera de utilidad? ¿Cuánto cambia mi utilidad? Obviamente es positivo, ¿no? Esta expresión es positiva. Muy bien, Oscar. Pues ahora obtenemos lambda de la expresión número 2, y ese lambda es igual a, vean acá, tiene menos, pasa más. Entonces voy a tener acá lambda W, y el W que multiplica pasa a dividir a la utilidad marginal del ocio. Entonces esto va a ser igual a 1 menos alfa, C alfa, H menos alfa, dividido el salario. ¿Sí? Entonces va a repetir, pasamos lambda, W que tiene menos, pues acá con signo más, y este salario que multiplica pasa a dividir. Aquí se dan cuenta, casi que tenemos la condición de equimarginalidad. Entonces, simplificando, ¿qué es lo que tendríamos? Fíjense, este W divide, pasa acá a multiplicar, y esto que multiplica pasa a dividir. Entonces voy a tener 1 menos alfa, C alfa, H menos alfa, dividido alfa, C, alfa menos 1, H, 1 menos alfa. Y este es igual al salario. Ahora, jóvenes, esta expresión, que es este cociente que tengo acá, también tiene un significado económico. Y esto que está acá, ¿quién me indica qué representa? Este cociente de utilidades marginales. La tasa, Alec. Muy bien, excelente, Cristian. Esto de acá es la tasa marginal de sustitución. O sea, esto de acá no es nada más que la pendiente de la curva de indiferencia. Y esto de acá, geométricamente o gráficamente, es la pendiente del qué. ¿De qué función? Recuerden que W, y eso lo vamos a ver en un momento, ya lo habíamos visto, pero en este caso W representa la pendiente de la restricción. Entonces aquí tengo la pendiente de la curva de indiferencia y aquí tengo la pendiente de la restricción. Bien, cuando simplifiquemos un poco entonces esa expresión, ahora lo voy a colocar en rojo, tendríamos 1 menos alfa, partido alfa en la parte paramétrica, aquí tendríamos C, y voy a hacer un poquito la parte de los exponentes, lo voy a hacer acá a la par. Fíjense, tengo alfa menos, alfa menos, alfa menos 1. ¿Sí? Porque estoy copiando la base y restando exponentes. Entonces voy a tener alfa menos alfa más 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1. Y el 1 pues ya no lo escribimos, ¿sí? Es el 1 que va a ir acá. Hacemos lo mismo con el ocio. Hacemos lo mismo con el ocio. Vamos a tener menos alfa, menos 1, más alfa. Entonces, menos alfa más alfa se cancela y me queda el menos 1. El menos 1 que va a este lado. Y eso sí va a este lado. Pues nuevamente, expresando de una manera distinta esto que tengo acá, pues voy a tener que 1 menos alfa partido alfa, C partido H, es igual al salario. Y esto acá es la condición de equilibrio, jóvenes. Entonces, esta es la condición. Tasa marginal de sustitución es igual al salario real.
Pues vean lo interesante, jóvenes, de esta expresión que tenemos acá a la izquierda. Al final, la tasa de sacrificio, la tasa de sustitución de consumo por ocio, depende nuevamente de una parte paramétrica y de una parte que depende de los niveles. ¿Sí? Vean acá esto, jóvenes, en la medida que la valoración subjetiva que la gente le tenga al ocio es mayor, en la medida que 1 menos alfa sea más grande, o sea, es una gente que valora mucho su tiempo de ocio. ¿Sí? Si una gente que valora mucho su tiempo de ocio, es decir, si 1 menos alfa es muy grande, ¿cómo va a ser la tasa de sustitución de bienes materiales por descanso? Va a ser muy alta, muy baja. Altísima. Exactamente, muy bien, Jacqueline. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Entonces, si ustedes valoran, jóvenes, muchísimo cada minuto de descanso, ¿sí? Ustedes están dispuestos a sacrificar muchos bienes materiales por esos momentos de descanso, de ocio, de esparcimiento, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. ¿Sí? ¿Qué nos dice la parte de los niveles? Muy sencillo. Si su nivel de consumo es muy grande respecto del ocio, ¿qué tanto están dispuestos a sacrificar ese consumo? Pues mucho, ¿verdad? Si ustedes tienen una flotilla de 15 vehículos en su garaje, pues se van a sacrificar bienes materiales, ¿cómo es? Es muy alto, ¿verdad? Regalan sus carros, ¿verdad? Entonces pueden regalar uno a mí. Eso es lo que nos está diciendo esto. En la medida que su nivel de consumo sea muy grande, la tasa de sacrificio de consumo también lo va a hacer. Muy bien, jóvenes, eso es lo que nos indica esta expresión. Que si se dan cuenta, esto de acá que obtuvimos con lambda 1 y lambda 2 no es nada más que esto. Miren, jóvenes. Esto, miren. Esto que acabamos de encontrar es este punto de tangencia, ¿ven? Entonces, el método lagrangiano al final del día va a caer a la condición de equilibrio por el método gráfico. Es lo mismo, si se dan cuenta, solo que este es a través de un método mucho más formal. ¿De acuerdo? Ahora, recuérdense que aquí no termina el problema. El problema nos está diciendo determinen los niveles de consumo y ocio que resuelven el problema de optimización. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de utilizar esta condición en una de las condiciones de primer orden que no hemos utilizado. Entonces les pregunto, jóvenes, ¿cuál de estas tres ecuaciones no hemos utilizado aún? La derivación del lambda. Exactamente, muy bien, ya que digamos sería la derivación respecto de lambda, la ecuación número 3. Entonces vamos a sustituir esta expresión, que sería 4, en 3. Entonces, jóvenes, 3.2, fíjense, vamos en orden, este es 3.1, ¿qué nos dice 3.2? 3.2, lo voy a colocar en rojo. 3.2 va a ser sustituir. Vamos a sustituir 4 en 3. Entonces vamos a utilizar la tercera condición de primer orden, la cual no hemos hecho uso aún. Entonces, nosotros tenemos que en 3 tenemos, voy a decir con el consumo más lo que demando de ocio va a ser igual a mis ingresos totales, laborales y extralaborales. Pero el consumo, jóvenes, el consumo aquí es igual. Fíjense bien, el consumo yo lo puedo representar como alfa partido 1 menos alfa, que multiplica W por H. Entonces, ahora mire de dónde sale esta expresión. Esto que tengo acá. Es muy sencillo, despejamos en términos del consumo. Entonces tendríamos acá, fíjense bien, este H divide, pasa a multiplicar, y va a tener que el consumo es igual a W por H. Este alfa está en el denominador, pasa al numerador, alfa. 1 menos alfa al numerador, pasa al denominador, 1 menos alfa. Y es esta expresión que tenemos de este lado. Alfa partido 1 menos alfa, W por H. Entonces el consumo es igual a esta expresión, que proviene de la condición de equilibrio o la regla de decisión de la gente. Más WH es igual a W naciente. Pues ahora nos quedó todo en términos de uno de los dos bienes de elección de esta gente. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué nos tenemos que centrar? ¿Cuál es la variable de decisión acá?
Piensa que la gente acaba de elegir sobre el óxido, ¿sí? Los jóvenes hacemos un poco de álgebra, ¿sí? Tenemos el factor común es WH, que multiplica alfa, 1 menos alfa, más 1. ¿Sí? Esto es igual a W más. Pues acá, jóvenes, haciendo un poco de álgebra, tenemos que WH es igual a 1 menos alfa, alfa más 1 menos alfa. Este es igual a WM. Pues fíjense, ¿qué podemos simplificar acá? Podemos simplificar el alfa con el 1 menos alfa. Y nos queda que 1 partido 1 menos alfa por WH es igual a W más M, jóvenes. Solo acá, por favor, en esta parte, solo vamos a hacer una pequeña corrección, es W más M, miren. W más M, W más M. Entonces aquí me queda 1 partido 1 menos alfa, W por M, W por H, perdón, es igual a W más M. Voy a borrar acá. Esto también ya lo voy a borrar. Bien, ¿cuáles dudas hasta acá? ¿No hay inquietudes de cómo es el álgebra? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Miren, voy a reescribir nuevamente la expresión. Tenemos 1 partido 1 menos alfa, W por H es igual a los ingresos totales, laborales y extralaborales, ¿sí? Ahora despejamos en términos de H. Entonces, H, que va a ser nuestro H óptimo, miren, asterisco H óptimo, va a ser igual a 1 menos alfa, W más M, partido W. Pues esto que divide pasa a multiplicar, ¿ven? Aquí está multiplicando. Este W que multiplica el óseo pasa a dividir, y es lo que tenemos de este lado. Entonces, este es el nivel de óseo óptimo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Hay mucha riqueza de información ahí. Lo vamos a estudiar en un par de minutos. O sea, ¿qué significa esta expresión? Es lo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Hay mucha información acá valiosa. Entonces voy a esperar que todos lo tengan ya en sus copias para poder obtener el consumo óptimo. ¿Todos estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Veo que todavía están copiando los compañeros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Determinamos el consumo óptimo. Pues, ¿cómo encontramos el consumo óptimo? Fíjense, el consumo óptimo lo podemos obtener a partir de esta relación, ¿sí? Que es prácticamente la condición de equilibrio. Esa la llamamos ecuación 4. Vamos a decir así, vamos a sustituir esta expresión. Ya tenemos la 4, esta sería la expresión 5. Vamos a sustituir, si queremos colocarlo acá, para que ustedes repasen, tengan el orden. Vamos a sustituir. 5 en 4. 5 en la ecuación número 4. Está acá, miren. Esperan que esta es la misma que esta, entonces puedo utilizar esta. Puedo decir que el consumo óptimo va a ser igual a alfa, 1 menos alfa,
por W por H óptimo. Porque esto aplica para cualquier par consumo y ocio, incluyendo el óptimo que nosotros vamos a encontrar ahora. Pues el óptimo de ocio conduce al consumo de ocio. Voy a tener que el nivel óptimo de consumo es igual a alfa partido 1 menos alfa W por H óptimo. Y eso ya lo tenemos, el nivel de ocio que optimiza la utilidad. Es igual a 1 menos alfa, lo voy a colocar en azul, W más N partido W. Pues, jóvenes, ¿qué podemos cancelar? Podemos cancelar el salario del numerador con el salario del denominador. 1 menos alfa del denominador con 1 menos alfa del numerador. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Tenemos que el consumo óptimo es igual a la expresión alfa que multiplica W más N. Y este es el nivel de consumo óptimo del agente optimizador de utilidad. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el inciso número 1. Es determine los niveles de consumo y ocio que reserven el problema de optimización de la gente. Entonces, partiendo de una especificación Cobb-Douglas. Bueno, detrás de todo este conjunto de alfas, de variables, todo lo que ustedes ven acá, obviamente hay una riqueza de información económica que tenemos que ser capaces de leer. ¿Sí? Entonces, para ello, para hacer la segunda parte de ese inciso 1 que dice interpretar los resultados, me voy a mudar un poquito a la parte gráfica, porque la parte gráfica nos va a dar mucha idea de qué significa esto y qué significa esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, antes de ver la parte gráfica que nos va a ayudar a interpretar el resultado 5 y el resultado 6, esta va a ser la ecuación 6, les quiero preguntar si vamos bien, jóvenes, hasta acá. Si algo no está completamente claro, o sea, me quisieran preguntar algo de esto que hemos desarrollado hasta el momento. Esto al final de cuentas son números, jóvenes, pero primero tenemos que trabajar con la forma paramétrica, porque la forma paramétrica primero nos da una enseñanza respecto del resultado y segundo nos da una fórmula, porque si yo les doy cuánto vale alfa, cuáles son los ingresos laborales y cuántos son los ingresos laborales, ustedes ya tienen los niveles. Ya me pueden decir cuánto es el nivel de consumo, cuánto es el nivel de ocio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una fórmula al final del día, pero es que es interesante trabajar con la forma paramétrica, ¿sí? Bien, jóvenes, si no hay inquietudes, entonces, ¿cómo interpretamos estos óptimos? Voy a recurrir de la parte gráfica, ¿sí? Voy a borrar esta parte de acá. Bien, entonces recordemos cuál es un poquito el problema que estamos resolviendo gráficamente, ¿sí? Tenemos los bienes de elección, consumo y ocio. Tenemos un agente que está restringido temporalmente y en términos financieros, en términos monetarios. Y tenemos nuestras curvas que representan la utilidad, ¿verdad? Las famosas curvas de indiferencia. Recordemos que el problema es maximizar la utilidad, que viene representado por esta expresión, sujeto a una restricción combinada, que viene dado por la expresión C más WH, los gastos por concepto de consumo y ocio, igualado a los ingresos laborales y extralaborales, ¿sí? Entonces, para poder comprender un poco la naturaleza de los resultados, jóvenes, representemos los valores que nos indican los máximos de consumo y ocio en esta restricción que tenemos acá, dada esta especificación, ¿sí? Entonces, imaginemos, jóvenes, que el agente no descansa nada, ¿sí? Vamos a suponer sí, H es igual a 0, si el agente trabaja a tiempo completo, entonces el nivel de consumo, que sabemos que es el consumo máximo, ¿verdad? Y el consumo máximo, ¿a qué es igual? Pues si ocio es igual a 0, el consumo máximo al día va a ser igual a los ingresos laborales más los extralaborales, ¿sí? Es decir, que el intercepto en el eje del consumo
va a ser igual a W más N. Ingresos laborales diarios más los extralaborales o no laborales en el día. Es un agente que está trabajando todo el día. Ese sería su nivel de consumo máximo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este agente tiene un nivel de consumo igual a 0? O sea, si esta gente no valora nada los bienes materiales, ¿verdad? ¿Cuál sería el nivel de ocio máximo? Entonces, vean lo interesante acá. Partimos de la restricción y si el consumo es igual a 0, tenemos que WH es igual a W más N. Entonces, el nivel de ocio va a ser igual al ocio máximo, que en este caso es W más N partido W. Este punto de acá representa el ocio máximo, que es W más N ingresos laborales partido el precio del ocio. Laborales y no laborales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los ingresos totales y aquí tenemos el precio del ocio. Eso me indica la cantidad máxima de ocio. Pero lo relevante no es esto, jóvenes. Lo relevante es esta expresión, si la simplificamos, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Entonces vean, si yo simplifico un poquito más, voy a ver que el nivel de ocio máximo va a ser igual a 1 más N partido W. Pues jóvenes, ¿qué nos está indicando esto? Si nosotros dijimos que la cantidad máxima de tiempo iba a ser 1, que es el 100%. Recuerdan que lo dijimos, ¿verdad? 1 puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, pero ahora estamos diciendo que el ocio máximo sobrepasa ese día. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cuál es la fuente que permite a la gente tener hipotéticamente un nivel de ocio máximo superior a la unidad? ¿Cuál es la variable que le permite tener un nivel de ocio superior a 1? Los ingresos, ¿no? ¿Qué tipo de ingresos, Jacqueline? Efectivamente, pero algún tipo de ingresos en particular. Los ingresos laborales. De hecho, los laborales ya los habíamos cuantificado en el escenario base. Y se acuerda que, digamos, que por más que tuviera ingresos laborales máximos, esta gente iba a tener un nivel de ocio de 24 horas, ¿se acuerdan? Pero en este caso, fíjense que sobrepasa la unidad, que sería nuestro equivalente a 24 horas. En este caso tenemos 1 más esta fracción que va a ser positiva. Entonces, la fuente o la variable que nos permite generar ingresos, que nos permite generar, perdón, un ocio máximo superior a la unidad, serían sus ingresos extras. Exactamente, muy bien, Dora, son los ingresos. Los incentivos, Nick. Algo Dígame. extra. Los incentivos, algo extra, horas extras y todo eso. Y ese 1, efectivamente, Luis, es decir, vamos a suponer que sea 1.5. Si nada más tengo un día y tengo un ocio máximo 1.5, ese 0.5 lo que está representando, jóvenes, es calidad de ocio, ¿sí? ¿Qué nos está indicando esto? Si yo tengo muchos ingresos extras, ¿sí? Eso me permite tener un ocio superior a la unidad en términos económicos. Ahí está, es calidad de ocio, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, irse el jueves o viernes santo a Pana que irse, por ejemplo, a Europa. Son distintas calidades de ocio, ¿sí? Entonces, en la medida que los ingresos extralaborales sean mayores, este valor mayor a la unidad, lo que representa es calidad de ocio, ¿de acuerdo? Entonces, los ingresos extralaborales permiten tener ocio de calidad, digámoslo así. Y eso es lo que nosotros tenemos de este lado, ¿sí? Y eso va a tener un efecto, al final de cuentas, en el efecto sustitución, como lo vamos a ver, el efecto ingreso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya que nosotros tenemos definidos estos valores máximos de consumo y de ocio, ya podemos pasar a los resultados. Vean que tenemos acá, jóvenes, en la representación paramétrica de nuestra, o la solución, digamos, partiendo de la forma paramétrica, de los niveles óptimos de ocio y de consumo. Vean acá, jóvenes, nosotros podemos identificar claramente este componente como la cantidad máxima de ocio, ¿ven? Es decir, este componente que contiene las variables, este factor que representa un cociente y que contiene variables,
representa la cantidad máxima de ocio. Y este 1 menos alfa, lo que representa al final del día es la fracción óptima que la gente selecciona del máximo para poder optimizar la utilidad. ¿Sí? Entonces, esta expresión lo que nos indica es que la gente debe seleccionar la fracción dada por el exponente de la cantidad máxima del bien que puede elegir. ¿Sí? Recuerden que esta es la cantidad máxima de ocio. Pero para poder ser racional, tiene que escoger la fracción 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Lo voy a borrar acá y lo vamos a escribir. La interpretación es que el agente debe seleccionar la fracción 1 menos alfa de la cantidad máxima de ocio. O sea, la clave es estimar alfa. Si yo sé cuánto vale el parámetro alfa, yo sé cuánto es la fracción que debe elegir de la cantidad máxima. Entonces, esto lo voy a colocar en rojo, esto es lo que representa la fracción óptima. Y esto que está acá, lo que representa la cantidad máxima. Cantidad máxima de ocio. Entonces, la interpretación de los óptimos es que la gente debe seleccionar la fracción óptima dada por el exponente de la cantidad máxima de ambos bienes que pueda elegir, porque lo mismo aplica para el caso del consumo. ¿Sí? Licenciado, disculpe, buenas noches. Sí, Emilio, adelante. ¿Podría repetir lo de la fracción óptima? Es que yo no lo entendí muy bien. Sí, claro, sí, de hecho es una muy buena observación. Fíjense que lo que tenemos acá es la cantidad máxima. ¿Sí? Esta cantidad máxima es la que nosotros tenemos de este lado, la cual depende de mis ingresos laborales, exlaborales y del precio, del ocio, ¿verdad? Entonces, esta al final 1 menos alfa, recuerden que termina siendo una fracción. De hecho, lo vamos a colocar con números. Vamos a suponer que el exponente que acompaña al consumo es igual a 1/3. De hecho, voy a cambiar el valor, es 1/4. Voy a colocar aquí. Y h va a ser igual a 3/4. Sí, porque es 1 menos 1/4. Entonces nos quedaría 3/4. Fíjense bien, jóvenes, si nosotros observáramos aisladamente, o sea, de forma aislada, esta función de utilidad, nosotros ya podríamos hablar un poquito de cuál de los dos bienes le brinda más utilidad a la gente. Muy buena la pregunta de Emilio. Bueno, ¿cuál de los dos bienes le brinda mayor nivel de satisfacción nada más viendo esta parametrización? Ocio. Exactamente, muy bien, Emilio. ¿Por qué? Porque este 3/4 es una elasticidad. Entonces, por ser una elasticidad, ¿cuál sería la interpretación? Por cada 1% que estoy descansando, que estoy compartiendo con la familia, que estoy disfrutando del ocio, la utilidad va a aumentar. Eso ya lo sabemos. Pero ¿en qué porcentaje va a aumentar la utilidad? Y sabemos que la utilidad opera de forma inelástica acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿en qué porcentaje? Pero lo que indiqué es que por cada 1% que aumenta el ocio, entonces va a aumentar la utilidad. ¿Pero en qué porcentaje va a aumentar la utilidad de acuerdo a la parametrización? 0.75%. Porque al final este exponente me indica una elasticidad. Eso es, Emilio y compañeros, si nosotros analizáramos de forma aislada esta parametrización. Ahora sí, voy a su pregunta. Digamos, ¿qué nos indica esta fracción óptima? Al mismo tiempo, si yo lo analizo en el contexto de optimización de la utilidad, este 3/4 de acá me indica la fracción de la cantidad máxima de ocio que la gente puede elegir.
vamos a suponer que esta gente, jóvenes, para fines de simplificación, no tiene ingresos extralaborales, para poder comprender un poquito el punto o explicar mejor el punto que Emilio está señalando. Vamos a suponer que n es igual a 0. Pues si n es igual a 0, el nivel de ocio máximo es igual a un día, ¿están de acuerdo? Que n es igual a 0 y w partido w es igual a 1. Entonces el óptimo me indica que el agente debe seleccionar la fracción dada por el exponente de h. Entonces, ¿cuánto es el exponente de h? Es 3/4 o bien 0.75%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser igual a 3/4, ¿sí? El nivel de ocio óptimo sería 3/4 de la cantidad máxima de ocio, que sería un día. Entonces, ¿este agente cuánto tiene que disfrutar de ocio? 75% del día, ¿sí? Bueno, pero me interesa saberlo en horas. Bueno, ¿cuánto sería 75% de un día? Pues sería 24 partido 4, 6 multiplicado por 3, 18, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la gente tiene que descansar 18 horas, porque prácticamente nos está revelando el exponente del ocio. Entonces el ocio, además de que nos indica una elasticidad de la utilidad, también nos indica la fracción, que es racional, y en función a la cantidad máxima que puede elegir el agente. Entonces a eso nos referimos con cantidad, con fracción óptima, ¿verdad? ¿Sí? Al final, este es un número que va a estar entre 0 y 1. Miren, no puede pasar de 1 porque la restricción de alfa es que tiene que estar en este intervalo abierto. En consecuencia, pues ninguno de los dos puede estar arriba de 1. La suma, por el contrario, va a ser igual a 1. Entonces, por ser igual a 1, pues me va a indicar una suma equivalente del 100%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos ahí? Pregunta, Emilio. Ahí estábamos, Jacqueline. Sí, muchas gracias, Alex. Solo la potenciación de ocio siempre nos tiene que dar igual a la fracción óptima. ¿O no? ¿Ese solo fue este caso? Exactamente, siempre, efectivamente, porque recuerden que este es 1 menos alfa. Entonces, este exponente de acá siempre va a ser equivalente a la fracción óptima. Además de que le indica una elasticidad, va a ser siempre esta fracción es óptima. Porque imaginémonos, ahorita voy con su inquietud o con la observación que nos va a hacer. Imaginémonos ahora otro agente que tiene esta parametrización. ¿Cuánto tiene que descansar en el día esta agente? Si quiere maximizar su utilidad. ¿12 horas, Alex? Exactamente, muy bien, Abel. Esa es la respuesta. O sea, tiene que descansar la mitad del día. ¿Todo lo ven? Sí, porque para este agente es la fracción 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa es igual a un medio de la cantidad máxima de ocio, que es un día. ¿Sí? Porque se acuerdan que no tiene ingresos extralaborales. Entonces, tiene que descansar 12 horas, efectivamente. Entonces, concretamente a su pregunta, Emilio, muy buena pregunta. Sí, esta elasticidad es al mismo tiempo la fracción óptima. Al mismo tiempo, es la misma. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí, Jacqueline? No, solamente iba a preguntar si la suma de estos dos exponentes iba a ser igual a 1, porque usted había dicho que no había ingresos extra de la gente. Así de. Y gracias por la pregunta, Jacqueline. Son, digamos, dos puntos distintos, ¿verdad? El primero es que, efectivamente, esta suma de exponentes, dada la condición que tengo acá, pues va a ser igual a la unidad. Entonces uno tiene alfa más 1 menos alfa. Eso siempre va a dar 1. Y así es como usualmente se restringe cuando uno quiere estimar con datos, ¿verdad? Alfa más 1 menos alfa, esto siempre me va a dar la unidad. ¿Sí? Ahora, algo distinto es que nosotros estemos imponiendo que n sea igual a 0, ¿verdad? En este caso lo estamos imponiendo para fines de simplificación y decir, mire, pues el máximo de ocio va a ser un día. Ya dijimos que cualquier valor por arriba de 1 lo que me indica es calidad de ocio, porque imagínense que esta gente tenga un salario de 100, tenga ingresos extralaborales de 50 quetzales en un día, y si lo divido dentro del salario que es de 100, esto me va a dar mayor a la unidad, claramente, ¿verdad? Porque va a ser 1.5. Ahora uno se pregunta, ¿por qué puedo disfrutar 1.5 días de ocio en un día? No, es que ese 0.5 que tengo acá, lo que me indica es calidad de ocio. Porque con esos 50 quetzales de más, en lugar de quedarme en la casa viendo televisión, pues me voy al cine. Voy a ver una película allá y voy a tener más satisfacción de quedarme en la casa.
Entonces, al final, este 1.5 lo que me indica es que tengo 0.5 de calidad de ocio. Pero esa calidad de ocio viene de los ingresos extralaborales. Exactamente. Ok, entonces, ese número representa calidad o tiempo. Este de acá sí representaría calidad, porque usted puede decir, bueno, en un día yo no puedo tener más de un día de ocio, ¿verdad? De hecho, sería equivalente a decir que tengo un día completo de ocio, un día, y este sería como la calidad de ocio. Exactamente. Ok, Es calidad de ocio. se podría decir que se divide en dos, solo que así como en el otro sería, si fuera un exacto, fuera 1.0, y de ahí seguimos números, siempre va a ser tiempo y calidad. Exactamente, solo que en el otro, en el caso que usted me está indicando, pues sería 0 calidad de ocio, sería nada más tener ese día de descanso como tal, ¿verdad? Sí. Exactamente. Gracias. Por ejemplo, espero que ahorita estén disfrutando de ocio, no, yo sé que ahorita no tienen ocio, ¿verdad? Pero de dentro de un rato van a tener ocio, ¿claro? Entonces, jóvenes, ¿cómo estamos hasta acá? Lo mismo aplica para esto, miren. Entonces, jóvenes, veamos acá, lo mismo, eso me ayuda a retomar nuevamente el punto. Este alfa, ¿qué me indica entonces, jóvenes? Alfa, además de que representa una elasticidad, también indica una fracción óptima. Vamos por partes. Si quieren, vamos a colocar nuevamente el resultado, porque estamos en la fase de interpretación. Entonces dijimos que el consumo óptimo, estoy reescribiendo lo que tengo acá abajo, es igual a alfa que multiplica a W más N. Estos son los ingresos laborales totales, perdón, los ingresos totales, laborales y extralaborales. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Nosotros sabemos que este alfa, además de una elasticidad, me indica una fracción óptima. Fracción óptima. ¿Y qué me indica esto? Lo podemos ver acá, miren, jóvenes. Esto de acá me indica la cantidad máxima de ¿qué? ¿Quién me ayuda? De consumo. Muy bien, excelente, gracias. Bien, Marco, por poner cantidad máxima de consumo. Entonces imaginemos un ejemplo, ¿sí? Que los ingresos laborales son 100, los extralaborales nuevamente son 50, y que alfa viene dado por esta parametrización, ¿sí? Por este agente que deriva utilidad del consumo y uso de acuerdo a esta especificación. Pues jóvenes, yo les pregunto, ¿cuál es la fracción óptima? O sea, ¿qué porcentaje de la cantidad máxima de consumo debe de consumir para poder maximizar? Si tenemos este agente, pues tiene que ser la cuarta parte o el 25% de cuánto. Del día. De la cantidad máxima de consumo. ¿Y cuánto es la cantidad máxima de consumo? Fíjense que ahora estamos por el lado del consumo, no estamos tanto por el lado del ocio. Entonces sería el 25% o bien la cuarta parte de cuánto del consumo máximo. Dado que sus ingresos máximos son de 150, su consumo máximo sería de 150. Pero de eso nada más tiene que consumir este porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería ahí, jóvenes? Sería 4 por 3, 12, 30, 7, ¿verdad? 37 algo. ¿Verdad? Gracias, muy amable. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? El exponente no solo me indica una elasticidad, sino también me indica el porcentaje que optimiza, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si lo quisiéramos ver como elasticidad, ¿qué nos está diciendo en un cuarto? Pues por cada 1% que aumenta mi consumo, aumenta la utilidad. ¿Pero cuánto nada más? 0.25%. Entonces, por eso les preguntaba, para este agente, ¿cuál de los dos bienes le brinda mayor utilidad? Entonces me indicaron correctamente el ocio, porque la utilidad crece más acá.
¿Cuántas veces más crece la utilidad acá? Es el triple, ¿verdad? Pues jóvenes, con esto ya tendríamos los niveles de consumo y ocio. Solo quiero mencionar, jóvenes, que estos niveles de consumo y ocio se les llama demandas ordinarias. Demandas ordinarias de consumo y ocio, o también se le llama también demandas marshallianas. Así lo van a encontrar también en la literatura. Demandas ordinarias o demandas marshallianas. ¿De dónde viene ese nombre de marshallianos? Pues viene de Alfred Marshall. Ustedes tal vez ya lo vieron en doctrinas económicas, se lo van a ver. Es el mismo que creó el Plan Marshall, ¿no? ¿Qué creó? ¿El Plan Marshall? ¿O no se llama No, así? eso va más enfocado, sí, gracias Emilio, eso va más enfocado a la parte de la macroeconomía, ¿sí? Digamos que este economista es un economista británico, lo voy a colocar por acá para que ustedes puedan buscar un poquito sobre él. Alfred Marshall. Es un economista británico, economista inglés o británico. Él fue famoso por sus aportes, de hecho se le conoce como uno de los fundadores de la economía neoclásica. Todo el enfoque marginalista, ya formalizado, se lo debemos en parte a Alfred Marshall, ¿verdad? O sea, el hecho de que ustedes estén viendo derivadas en este curso implica que le tienen que echar la culpa a él. O sea, por culpa de él es que están viendo ahorita derivadas en este curso. No, es uno de los fundadores de la economía neoclásica y que también contribuyó a la formalización de la microeconomía, ¿sí? O sea, él introdujo mucho de la matemática en la micro. Formalización. Matemática de la microeconomía. Sí, él tuvo aportes también, por ejemplo, el concepto de elasticidad también se le debe a Alfred Marshall, jóvenes, ¿sí? Lo que son elasticidades. ¿Qué más? Excedente del consumidor y productor, que tal vez ustedes vieron en micro 1, excedente del consumidor. Por eso se llama que son unos fundadores de la economía neoclásica, ¿sí? Y la formalización matemática que está en la micro. O sea, ahí le deben que ustedes el día de hoy, lunes, estén viendo derivadas, ¿sí? Pues no me echen la culpa a mí, se la tienen que echar la culpa a él. No, de hecho es un excelente economista, ¿verdad? Y muchos aportes de la economía. ¿De acuerdo? Pues jóvenes, estas demandas son demandas ordinarias o demandas marshallianas, ¿sí? Dicho de otra manera, Juan, de los que nosotros vimos en la clase en las gráficas, son demandas ordinarias. Y esto se los quiero mostrar en las diapositivas, jóvenes, porque es importante para fines de lo que vamos a hacer la última semana de clase. Porque vamos a encontrar demandas ordinarias y también demandas compensadas, pero ese concepto lo vamos a introducir más adelante. ¿Sí? Te les quiero mostrar en la gráfica cuáles son las demandas que nosotros encontramos, ¿de acuerdo? Y después vuelvo con el inciso número 2 para poder ya terminar la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, jóvenes, les voy a mostrar ahora cuáles son las demandas ordinarias que nosotros derivamos cuantitativamente ahora. La ventana. Miren, jóvenes, entonces ustedes que están viendo ahora en su pantalla este esquema gráfico que nosotros ya analizamos. Entonces, lo que nosotros acabamos de encontrar, vean bien, jóvenes, lo que nosotros acabamos de encontrar fue A y B, ¿sí? A, fíjense bien, este punto tiene dos coordenadas. Una, ¿cuánto es el nivel de ocio óptimo? Y otra, ¿cuál es el nivel de consumo óptimo? Miren,
Entonces, este consumo y este ocio son demandas ordinarias o bien demandas marshallianas, ¿de acuerdo? Solo que esta es la demanda ordinaria inicial y esta es la demanda ordinaria final, ¿sí? Lo que nosotros vamos a encontrar más adelante, la última semana de clase, es esta demanda C. Y esta demanda C no es una demanda ordinaria, porque esta demanda es hipotética. Es reconstruida por el economista para poder controlar por el efecto riqueza y nada más rescatar el efecto sustitución. A esta demanda, lo vamos a ver más adelante, se llama demanda compensada o demanda hicksiana, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me interesa por el momento es que A y B, que fue lo que nosotros acabamos de encontrar con estos óptimos, son las demandas ordinarias, ¿de acuerdo? Solo que A es la demanda ordinaria inicial y B es la demanda ordinaria final, ¿de acuerdo? O también, como les digo, se llaman demandas marshallianas. Muy bien, entonces continuemos, jóvenes. Hasta acá ya tenemos el inciso 1. Recuérdense que el inciso 1 es obtener los niveles de consumo y ocio que maximizan la utilidad y obviamente interpretar el resultado. Ya lo interpretamos, ¿bien? Al final, estos resultados, a través de la fórmula, lo que nos indica es que la gente debe seleccionar las fracciones dadas por los exponentes de las cantidades máximas de las cuales puede elegir. Muy bien, jóvenes. Si no hay inquietud, entonces pasamos al inciso 2, que sería nuestro último inciso. Y veamos qué nos indica el inciso número 2. ¿Sí? Pues vamos a ver, el inciso número 2, lo que nos pide es calcule la función o determine la función de oferta de trabajo de este agente o de esta persona. Desde el número B, tal como está, o número 2, es determina la función de oferta. Determinar la función de oferta del agente o del individuo. Muy bien, jóvenes. Entonces, al final lo que nosotros queremos encontrar es como el nivel de oferta óptimo. Pero dado que nosotros ya tenemos el nivel de ocio óptimo, si se acuerdan que encontramos el ocio óptimo, nosotros sabemos al mismo tiempo que L más H óptimo, pues tiene que ser igual a 1. Entonces yo puedo encontrar L partiendo de esta identidad, digámoslo así. Entonces tendría que L sería igual a 1 menos H óptimo y en consecuencia este se vuelve óptimo. Entonces el nivel de oferta de trabajo óptimo no es nada más que 1 menos la solución del ocio óptimo. Entonces recordemos, nosotros dijimos que el ocio óptimo es igual a 1 menos alfa, la fracción dada por el exponente, que multiplica la cantidad máxima de ocio. ¿Cuál es solo un momento? Un momento, ahorita regreso.
Y jóvenes, disculpen, continuamos, ¿sí? Entonces, fíjense, ya tenemos el nivel de ocio óptimo. Entonces, dada la definición que tengo acá, la identidad que tenemos acá, entonces, la función de oferta que termina siendo la ecuación de oferta óptima no es nada más que 1 menos esta expresión. ¿Sí? Voy a copiar en así. 1 menos alfa. W más N partido W. ¿Sí? Entonces ya solo resolvemos. Prácticamente ya lo tendríamos acá. Pero necesitamos una expresión mucho más fácil de manejar para poder dar un sentido económico, que también vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? El sentido económico de esto. Entonces vean qué es lo que voy a hacer. Pues voy a decir que L óptimo va a ser igual a... Dicen, este 1 va a multiplicar a esto y este menos alfa va a multiplicar a esto. Entonces vean bien lo que voy a hacer. Voy a tener 1 menos, ahora voy a tener 1 por esta expresión, pues va a ser igual a esta expresión. Entonces va a ser 1 menos W más N partido W. Menos por menos, pues voy a tener más alfa que multiplica esta expresión. W más N partido W. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues este 1 pasa a multiplicar a toda la expresión y después este alfa pasa a multiplicar a toda esta expresión. Prácticamente aquí es nada más tratamiento algebraico, ¿verdad? Pero es importante que cuando ustedes repasen y lo hagan nuevamente, tengan en cuenta esto, ¿verdad? El 1 multiplica toda la expresión, tengo esto que tengo acá, y el menos alfa, por este menos me queda más alfa que multiplica a toda esta expresión. Entonces voy a ver que L óptimo va a ser igual a 1 menos, y voy a tener W partido W, pues me queda 1, menos por más me queda menos N partido W. Pues menos W partido W, 1. Menos o más menos esta expresión. Más alfa, W partido W me queda 1. Más alfa N partido W. Entonces, ¿qué podemos cancelar de lo que tenemos acá? Podemos cancelar el 1, ¿están de acuerdo? Puedo cancelar este 1 que tengo de este lado. Y tenemos un factor común. Y primero voy a colocar el alfa. Entonces voy a tener alfa. Y aquí voy a tener un factor común que es menos N partido W. Entonces, menos N partido W, factor común. Y divido menos N partido W dentro del, perdón, menos N partido W dentro del factor común, pues me queda 1. Esta expresión dentro del factor común, pues me queda menos alfa. Menos alfa. Pues finalmente tenemos que el nivel óptimo de oferta de trabajo va a ser igual a alfa menos 1 menos alfa N partido W. Y esto acá, jóvenes, es nuestra función de oferta. Si se dan cuenta, voy a ser más específico, la función de oferta va a depender de W y va a depender de N. Va a ser función de acuerdo a la especificación que tenemos acá. Esto que tengo acá arriba y lo que tengo acá abajo es lo mismo, solo estoy diciendo que la oferta de trabajo depende del ingreso laboral y el extralaboral. Solo que en este caso W cumple la función del precio del ocio. ¿De acuerdo? Pues jóvenes, esta es la parte que nosotros vamos a analizar. Con esto vamos a terminar la clase el día de hoy. Pero esto de acá, jóvenes, tiene mucha riqueza de información. Y esto es la base para poder analizar el efecto sustitución y el efecto ingreso, esta ecuación en particular. Obviamente las demás también son relevantes, ¿verdad? Pero esta de acá nos va a dar mucha información. Bueno, ustedes me indican, jóvenes, si ya podemos hacer la parte de análisis económico. ¿Sí? Mi sugerencia es que ustedes, jóvenes, esta mate la vuelvan a hacer. Es más que todo para practicar, pero como les indico, he visto una mejora en la parte de manejo cuantitativo de que iniciamos el semestre hasta ahora. Sé que es muy bueno, jóvenes. Felicitaciones por eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero, jóvenes? Primero vamos a ver qué es lo que pasa
es lo que pasa con la oferta de trabajo cuando este agente enfrenta un shock de ingreso no laboral, de ingreso extralaboral. Intuitivamente, jóvenes, imagínense que ustedes el día de hoy se ganan la lotería. O sea, el día de hoy, mejor dicho, el día de mañana en su cuenta bancaria, 5 millones de quetzales. ¿Qué va a pasar con la oferta de trabajo? Intuitivamente. ¿Aumenta o disminuye ante ese shock? ¿Qué harían ustedes? Primera decisión, se gana la lotería el día de hoy. La oferta de... Disminuye. Exactamente, va a disminuir la oferta de trabajo. Es decir, que esta derivada, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Muy bien, excelente, Carlos. La parte conceptual la tiene muy bien. Pero vamos a ver si la derivada tiene signo negativo. Derivamos respecto de n y el principio es el mismo, jóvenes. Esto es variable y todo lo demás es constante. Ya lo tienen, jóvenes. ¿Quién me dice la derivada? Que obviamente pues no va a ser Oscar y Carlos, que ya nos respondieron, ¿verdad? Alguien más que me ayude. Esto es variable y todo lo demás es constante. ¿Cuál sería esa derivada? Nos puede ayudar, por ejemplo, Augusto, Daniel, Miguel, Auri, Abel, varios candidatos. O alguien que no haya dicho. Esta es variable. Esta es la X. Y estos son constantes. 5 medios de X. ¿Quién me ayuda? Solo uno, jóvenes, no todos, por favor. Pueden levantar su mano virtual si quieren. Rick, solo como... Jacqueline. No creo tener la respuesta, solo pregunto. Ahí se tendría que usar una regla de la cadena, ¿no? O algo así, como es una división, se tendría que usar una de esas reglas. Gracias, Jacqueline. Fíjese que la observación que usted está haciendo es muy interesante, porque fíjense que acá la variable está en el numerador. Entonces, cuando está en el numerador, no es necesario aplicar la regla del cociente. ¿Por qué? Porque esto se puede convertir en algo como esto. Entonces, de hecho, muy valiosa la observación de Jacqueline. Fíjense que tendríamos algo como esto. Miren, 5 menos, este es constante, 3, este es constante, 2 y este es la variable. Entonces, imagínense que están derivando algo como lo que está acá abajo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de lo que está acá abajo? Esa es una línea recta. Entonces, digamos, la variable. ¿Y cuál sería la derivada? Puede ser Jacqueline o alguien más que nos quiera ayudar. La variable es n para la X quedaría como 1, ¿no? Entonces todo quedaría igual. ¿Cuál sería la constante? Pues esta, como es una constante, se vuelve 0. Y esta, como está multiplicando, pues nos quedaría nada más. Muy bien, como usted nos indicó, esto nos queda 1, sería menos 3 medios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para nuestro caso, estamos trabajando con la forma paramétrica. ¿Cuál sería entonces la derivada? Sería alfa menos... Recuerden que esto se vuelve 0. Eso se vuelve 0. Y nos quedaría... Se quedaría menos 1 más alfa. O bueno, eso. Dividido W. Exactamente. Muy bien. Esa sería la derivada. Ahora veamos qué pasa con el signo, porque eso nos indica la dirección de la oferta de trabajo cuando ustedes se ganan la lotería. Entonces, como el salario tiene que ser signo positivo, 1 menos alfa, ¿qué signo dijimos que iba a tener? Positivo. Aquí tengo el menos, entonces menos por más, menos, partido más, menos, o sea que el signo es negativo. ¿Qué nos está indicando esto? Que ante un shock de ingreso extralaboral, entonces va a caer la oferta de trabajo. ¿Tiene sentido, Juanes? Esta ecuación, esta función describe lo que pasa con este agente
con el efecto ingreso, jóvenes. Si se dan cuenta, esto de acá no es nada más que un efecto ingreso. ¿Cuál es el efecto ingreso? Ustedes se ganaron la lotería. Pues cuando se gana la lotería, ¿sí?, demandan más socios, ¿de acuerdo? Fue lo que Eduardo nos indicó. Entonces, mire, ese es un bien normal. Por ser un bien normal, Eduardo lo explicó con el caso de un bien inferior. En el caso del bien normal es, pues como tengo más ingreso, demando más socio. En este caso, trabajo menos. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, esta expresión resume ambos efectos. Y tengo el efecto ingreso. Ahora vamos a ver ahora el efecto sustitución. Ya lo vamos a ver en un par de minutos. Entonces, vean la importancia de trabajar con las formas paramétricas, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una fórmula, podemos analizar, podemos obtener información que no la obtendríamos si tenemos un número. Si yo les indico cuánto vale alfa, cuánto vale n, cuánto vale w, vamos a obtener un número. Pero lo ideal es trabajar siempre con las formas paramétricas para poder obtener un mensaje digno de análisis económico, que es esto que tenemos de este lado. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿se comprende lo que tenemos acá? Lo que nos está diciendo es que si esta gente recibe un shock de ingresos extralaborales, va a disminuir la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál sería un poquito el equivalente? Bueno, esto es relevante para saber, por ejemplo, cuál sería el efecto de un programa de ayuda hacia hogares de bajos ingresos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si reciben un shock de ingresos? Pues puede afectar la oferta, ¿verdad? Puede disminuir la oferta y puede afectar en el largo plazo a los ingresos tributarios, por lo que estábamos analizando hace un par de clases, ¿verdad? Pues esta función resume qué es lo que pasaría con el efecto renta. Aumenta el ingreso y disminuye la oferta. Ahora veamos qué pasa, jóvenes, con la oferta de trabajo cuando hay un incremento en el salario. Y mucho ojo, jóvenes, aquí lo que está pasando es que el costo de oportunidad del descanso empieza a aumentar. Es decir, el castigo que hace el mercado al descanso va a ser mayor ahora. Entonces, ante ese shock, ¿qué va a pasar con la oferta de trabajo? Intuitivamente, jóvenes. Sería necesario decir, mire, fíjense que no le voy a pagar 300 quetzales por hora, sino si usted viene martes y miércoles a mediodía a trabajar, le vamos a pagar 500 quetzales la hora. ¿Qué pasa con la oferta de trabajo? ¿Puedo aumentarle? Muy bien, a ver, ese sería el efecto de sustitución. Ahora hay que demostrar que eso es cierto. Obtengamos la primera derivada respecto del salario. Y aquí sí es relevante lo que nos indicó. Mejor dicho, aquí sí debemos de tomar en cuenta lo que Jacqueline nos indicó. La variable ahora está en el denominador. Entonces aquí puedo aplicar la regla del cociente o bien trabajar con un exponente negativo, que de hecho es lo mejor, ¿verdad? Vean bien lo que vamos a hacer, jóvenes. Voy a decir que, voy a reescribir esto, ¿eh? Voy a decir que L óptimo, que depende del salario y el ingreso es laboral, es igual a alfa menos 1 menos alfa n por W menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Que esto de acá es lo mismo que está acá. Sí, ¿verdad? Lo que hice fue pasar el salario al numerador cambiándole el signo. Ahora lo que tengo es una función potencial. Entonces, si yo derivo, voy a hacer de este lado. Si yo derivo la oferta de trabajo ante un shock de salarios, pues ¿qué va a pasar? Pues derivo esto que está acá, porque esto se vuelve 0, dijimos, por ser constante. Entonces, fíjense bien, tendría menos 1 menos alfa, que multiplica menos 1, NW menos 2. Esto va a ser igual a menos por menos, nos queda más 1 menos alfa, N partido el salario elevado al cuadrado. Entonces tenemos el signo. ¿Qué signo tiene esto? Esto tiene signo más, esto tiene signo más porque son ingresos extralaborales y esta variable al cuadrado es positiva. Entonces, ¿qué signo tiene este cociente? Es mayor a 0. ¿Qué nos indica esto? Que cuando aumenta el costo de oportunidad de descansar, entonces el agente decide ofrecer más trabajo. Y a eso se le llama
Efecto sustitución. ¿Qué nos dice el efecto sustitución? Cuando un bien es caro, dejo de demandarlo. ¿Cuál es el bien caro ahora, jóvenes? ¿Quién me indica? El ocio. Muy bien, Jacqueline. Excelente respuesta. El ocio es más caro, ¿eh? Entonces, como el ocio es más caro, descanso menos y estoy ofreciendo más trabajo. Entonces, esta función de demanda, mejor dicho, de oferta de trabajo, es una función ordinaria. ¿Por qué? Porque tiene el efecto sustitución y el efecto ingreso incluidos ahí. Las que vamos a obtener más adelante, la última semana de clases, pues esa tiene nada más un efecto, que es en sustitución. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto nosotros terminamos el ejercicio que teníamos planificado para el día de hoy. Acá lo vamos a dejar. Nuevamente, jóvenes, les agradezco, ¿sí?, su participación y que hayan atendido la convocatoria, ¿verdad? Porque sí era importante que, dada la secuencia que teníamos, pues aprovecharla para poder hacer este ejercicio práctico. Las demandas que obtuvimos junto con esta oferta nos van a servir para poder analizar cuantitativamente el efecto sustitución y el efecto ingreso. Y de eso van a tratar las últimas 2 semanas que tenemos ya de este semestre, ¿verdad? Porque terminamos la última semana de clases, ¿de acuerdo? Solo para terminar, les comento que tentativamente, jóvenes, tentativamente el examen está planificado, el examen final está planificado para el 3 de mayo, jóvenes, ¿sí?, que es día martes. Vuelvo a repetir, jóvenes, tentativamente. ¿Qué significa eso? Que lo pueden cambiar, ¿sí? Pero usualmente dejan esas fechas. Entonces les comento que tendríamos nada más las siguientes 2 semanas, la del 18, la del 25, y el martes 3 estarían evaluando el final. Entonces, empiecen a estudiar, bueno, descansen, porque hay que descansar también, y en la medida de lo posible, pues dedíquenle tiempo en las 2 semanas que les quedan de clase para empezar a estudiar los contenidos para el final, ¿verdad? Desde ya, jóvenes, independientemente del resultado, pues los quiero felicitar porque he visto ese esfuerzo, ese sacrificio y esos resultados también, no solo en términos, digamos, de la parte económica del curso, de análisis económico, sino también el matemático. He visto una mejora muy, muy, muy importante. Entonces hay que seguir en esa línea, jóvenes, porque los resultados se están viendo. Tal vez ustedes no lo perciben así, pero desde mi óptica, digamos, externa, se los puedo indicar. Entonces hay que seguir en esa misma línea, jóvenes, los felicito. Y pues que tengan feliz descanso esta semana y nos vemos el día lunes, 1 de Dios. Entonces, tengan feliz noche. Yo me voy a quedar acá por si alguno de ustedes tiene inquietudes, y de lo contrario, pues nos veríamos el viernes. Tengan feliz descanso y nos vemos hasta la otra semana. ¿Sí, Fidel? Yo sí tengo dudas, Flick, del laboratorio 4. Claro, con gusto. Si alguien más, no sé si alguien tenga alguna duda de lo que acaba de hablar, así que sí, de hecho vamos a ir en orden si quieren. Si alguno de ustedes, gracias Augusto, si alguno de ustedes tiene alguna duda en esta parte de acá, si quieren empezamos primero con lo que acabo de explicar y después nos pasamos a la duda que tengan de laboratorios y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, por lo demás, lo dejamos hasta acá. ¿Sí? Yo sí tengo una duda sobre lo que realizó y más que todo es matemático en cuanto a cómo llegamos del -1 al -2, si pudiera repetir otra vez esa parte. Sí, de hecho no lo hice detalladamente, César, y eso es una excelente pregunta. Entonces voy a borrar acá si quieren, porque es un punto intermedio. Voy a borrar esta parte de acá. Que saben que quienes deseen quedarse se pueden quedar, de lo contrario pues ya terminamos la clase. Obviamente si quieren quedar pues más que invitados, ¿verdad? Nos veníamos hasta el día lunes, pero quienes quieran quedarse con gusto. Sí, la pregunta de César es muy importante, Juan. ¿Cómo pasé de acá para acá? Primero, César y compañeros, no sé si hay dudas de cómo obtuve este -1. ¿Estamos bien? ¿Sí se entiende de dónde salió el -1? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a partir de acá. ¿Qué hicimos de acá para acá? Entonces, aplicamos la regla de la potencia. Aquí tengo una potencia, tengo base y tengo exponente. Entonces, lo que hice fue derivar respecto de esto. ¿Cuál sería la derivada nada más de esto? Pues nuevamente sigo la regla de la potencia, digo el exponente multiplica a la base, que es W, y al exponente
siempre le voy a quitar 1. Este menos 1 es de la regla. Entonces voy a tener menos 1, W, menos 1, me quedaría este menos 2. Entonces, ¿se da cuenta? Este menos 1 es el que tengo de este lado. El n lo dejamos en medio, lo podemos incluso dejar a la par del w. No hay ningún inconveniente, porque el orden de los factores no me altera el producto. Lo que sí es relevante es esto, menos 1, pues me quedaría el menos 2. Entonces, este menos 2 sale del menos 1 que tenía originalmente, y este menos 1 que es de la regla de la potencia. Siempre le tengo que quitar 1. Ok, y esa regla, digamos, y esa derivación solo le aplicó a esa variable, no a toda la función. Sí, exactamente, porque la variable de derivación es W. Te recuerden que nosotros estamos viendo cómo cambia cuando cambia W en mi variable de interés. Entonces nada más lo voy a hacer sobre W, porque recuérdense que este menos 1 está afectando nada más a W, no está afectando a toda la expresión. Este menos 1 afecta nada más a W. En consecuencia, esta derivación va a afectar nada más, obviamente este menos 1, nada más al W. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí, César? Me queda más claro. Entonces, de ahí salió también este menos 1 que está a la par de n. Exactamente. Sí, de hecho, fíjese que nosotros podemos hacer acá, pero respetando un poquito el orden, porque ahí creo que podría estar más claro. Entonces, revisemos. Fíjense que tendríamos menos 1 menos alfa n. Entonces, esto es constante, lo dejo ahí. Me paso la regla de la potencia. ¿Qué me dice la regla de la potencia? Pues me dice, tomo el exponente, lo multiplico por la base, y al exponente le quito 1. ¿Sí? Pues ahora sí tendría acá el menos 2. Entonces copio en negro, pues lo que estaba en negro, que es constante. El menos 1, si quieren, lo dejo ahí. O lo puedo operar, mire, directamente. Menos por menos, aquí me quedaría el más. Tendría W, menos 2. Y este menos 2, al final lo que hice fue pasarlo al denominador nuevamente, porque lo puedo intercambiar. Lo que pasa es que tengo que cambiarle de signo. Que fue lo que hicimos al final, ¿verdad? Ok. Menos alfa n partido de 2. Listo, ya me quedó claro, Lick. Muchas gracias. Ahora, César, aprovechando, voy a tomar su pregunta. Fíjese que se puede hacer de otra manera, pero es aplicando la regla del cociente, y la podemos hacer para practicar. O sea, si usted dice, mire, no quiero utilizar esto porque esto hay que tener mucho cuidado, se puede hacer de otra manera. Entonces revisemos de qué otra manera se puede utilizar. Y al final, César, pues uno puede escoger cuál de las dos opciones elegir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces revisemos. ¿Cuál sería otra opción? Tengo mi función de oferta, sería alfa, 1 menos alfa, nw, y quiero derivar parcialmente L respecto de W. Pues aquí lo que nos indicó ya que aquí digamos que lo que tenemos es una variable de interés que está en el denominador. Entonces aquí sí tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces, en lugar de pasar esto para arriba con signo negativo, lo opero como una división. Entonces vea qué voy a hacer acá. Como lo voy a operar con una división, voy a dejar menos 1 menos alfa, y aquí tengo una división. Entonces aplico la regla del cociente. Entonces, ¿qué me indica la regla del cociente? Pues me indica el denominador sin derivar multiplicado por la derivada del numerador respecto de W. Como este es constante, César, ¿cuánto sería la derivada de la constante? ¿Si derivo una constante? 1. No, digamos, como es una derivada, por ejemplo, 5. Exactamente, 0. Muy bien, es 0. Menos el numerador por la derivada del denominador. Como aquí lo que tengo es una función identidad, esto es como si fuese una x, si yo derivo x, me queda lo que ya te me indicó, me queda un 1. Ahora sí, como W la variable, su derivada es 1. Dividir el denominador al cuadrado. Solo que aquí lo que tengo es la regla del cociente. Esto habría que hacerlo en vez de
pasar el W al numerador. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda menos 1 menos alfa, esto se vuelve 0, y me quedaría menos n partido W cuadrado. Menos por menos, pues me queda más, y tendría 1 menos alfa, n partido W cuadrado, lo mismo que tenemos de este lado. Solo que esto, digamos, es irse a la antigua por la carretera por donde hay tráfico, ¿verdad? Sí. El fin de semana. ¿Cómo? Es más entendible eso. ¿Esta de acá? Sí, es que esa como esa ya la habíamos visto, entonces esta es más... Ah, mire, qué interesante, sí. Entonces esta la pueden aplicar también. Solo que si se da cuenta, un poco más de líneas, pero es en esencia lo mismo. Esto de acá, cuando ustedes repasen, esta acá es la regla del cociente, ¿no? Regla del cociente. Esta es la derivada, obviamente. Entonces sí pueden aplicar esta también, sería otra alternativa. Llegan al mismo resultado, ¿verdad? Ok, listo, Luis, gracias. Un gusto. Disculpe, ¿será que podría repetir lo de la regla del cociente? Sí, claro, lo vamos a borrar y vamos a colocar una fórmula. De hecho, esto no lo quiero borrar. De hecho, aquí voy a colocar la regla, pero con F y con G. Les voy a colocar sea Z, F partido G. Yo quiero encontrar la derivada de Z, ambas son funciones de X. Funciones de X. Entonces la derivada de Z respecto de X, que va a ser igual. Va a ser igual al denominador multiplicado por la derivada del numerador. Eso es todo acá. Derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Prima es primera derivada. Dividido el denominador elevado al cuadrado. Pues fíjense que esta es como una especie de regla que debo de seguir. Entonces nos pasamos a esta parte de acá. Para resolver, digamos, un poco la inquietud de Daniel. Yo creo que están copiando esta parte, ¿verdad? Si quieren mejor la copien y después todos me siguen de este lado. Entonces aquí tenemos alfas y alfas, ¿verdad? Eso puede nublar un poquito el procedimiento, pero es nada más práctica, ¿verdad? Entonces solo voy a esperar que todos lo tengan acá. Esta es la fórmula que vamos a utilizar y esta va a ser nuestra referencia. Usted me diga cuando ya la tenga, Daniel. Usted me va a hacer mi guía, me va a ayudar ahorita. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense, para el contexto de lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué nos interesa? Nos interesa esta parte de acá, mira, el segundo término. Fíjense que ahora, esto de acá es el numerador y este es el denominador. Fíjense que sacamos la constante. O sea que la constante es mejor sacarla porque vamos a trabajar nada más sobre estas variables. ¿Cuál sería F y cuál sería G? Daniel, ¿cuál sería F? F sería N, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien. Y G sería W. Entonces nos vamos a la regla. Dice, el denominador sin derivar. No voy a derivar el denominador. Y lo multiplico por la derivada de N. Y sería el equivalente a decir esto, derivada de N respecto de W. El problema es que N dijimos que era, digamos, una constante, si yo lo derivaba respecto de W. Entonces, esta constante, su derivada se vuelve 0. Pues te dieron 5. Pues estoy derivando. En ese caso siempre va a ser 0. Exactamente, va a ser 0. Así es. Porque dijimos que en una derivación parcial, solo la variable de interés, valga la redundancia, y la variable. Todo lo demás va a ser constante. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Daniel. Cualquier cosa me detienen cuando me preguntan.
Entonces dice menos. Este menos es de la regla, jóvenes. Hay que, digamos, ahí sí hay que aprenderse la regla. O tenerla en la mano. Menos el numerador sin derivar. Pues, ahora fíjense, vamos a derivar el denominador W respecto de W. Una forma sencilla de verlo, obviamente también no es la correcta, una forma sencilla de verlo es DW partido DW, ¿cuánto me queda? 5 partido 5, 10 partido 10, ¿esto me queda? 1. Exactamente, es el 1 que tenemos acá, lo pueden ver así. Obviamente no es lo correcto, pero se puede interpretar de esa manera. La realidad es que lo que tenemos es una función identidad. Aquí tengo W y estoy derivando respecto de W. Entonces, ¿cuánto es la pendiente acá? Que es la derivada. Es 1, ¿verdad? Pero al final, si yo derivo respecto de W, me queda W. ¿Qué es distinto a que si tuviésemos esto? Bueno, me voy a alejar un poquito porque me interesa que comprendan bien este concepto. ¿Qué pasa si yo derivo 5W respecto de W? Ahora es 5W. ¿Cuánto sería esta derivada? Estoy derivando respecto de W, pero ahora tengo 5W. 5. Muy bien, excelente. Muy bien, Dani, 5. Solo que en este caso, pues ahí había un 1 escondido. Entonces al final me queda el 1. Es el 1 que tenemos. Ahora sí seguimos. Esto lo voy a dividir dentro del denominador al cuadrado. Eso me indica la regla. Y de ahí pues ya nada más nos queda simplificar, ¿verdad? Pero la clave está en hacer esto bien, ¿verdad? Esto aquí nos queda 0. Y nos queda menos n. Y aquí nos queda doble cuadrado. Entonces aquí está el menos por menos. Nos queda más. 1 menos alfa por n partido doble cuadrado. ¿Y qué nos sirve de la derivada del signo? Porque el signo nos indica cómo se mueven las variables en un plano. Entonces, ¿cómo estamos ahí, Daniel, compañeros? ¿No sé, alguna inquietud en la parte de la regla del cociente? En esa derivada. Por el momento sí está bien, licenciado, gracias. De hecho, si quieren, antes de pasar a las otras inquietudes, les puedo dejar mi ejemplo ahorita y quiero cómo lo resuelven, jóvenes, si les parece. Y ya vamos a saber cómo va el grado de avance. ¿Sí? Y al que me lo resuelva bien, no le bajo puntos. ¿Les parece? No son bromas. Ustedes son buenos para negociar, ya me di cuenta, ¿verdad? Si la hacen bien, 30 puntos. Bueno, les quiero colocar un ejemplo, y eso pasamos a las dudas de Augusto, o si hay dudas en cuanto al tema que vimos hoy, pues también. ¿Sí? Quiero cómo resuelven este, jóvenes. Obviamente tiene que ver con la regla del cociente, a ver si las estamos aplicando correctamente. Vamos a ver cuáles los puedo dejar. La vamos a... Déjenme ver si tengo una para que la podamos contrastar directamente, porque la podría resolver y decir, mire, ¿cómo sabemos si usted lo hizo bien? Obviamente, pues es de todo, ¿verdad? Pero aquí tengo uno que ya tiene... solución, jóvenes. Si ustedes saben la regla del cociente, ya las demás reglas van a ser sencillas. Obviamente hay que practicar otras reglas como la regla de la cadena. Entonces voy a dejar uno acá, quiero que lo hagan ustedes y después lo hacemos entre todos. ¿De acuerdo? Dominio, rango. Técnicas de desviación, la regla del producto y la regla del cociente. Cuando vean qué suerte tengo para poder encontrar esta regla. La regla del cociente. Derivar. Ah, vean, jóvenes, esa está buenísima. Ya. Sí. Sí, esta, jóvenes. Esta porque trae algo de regla de la cadena. Y aquí está la respuesta, entonces lo vamos a ver y quiero ver cómo lo resuelven ustedes.
Solamente la clave es practicar. ¿De acuerdo? Ajá. Fíjense, dice derivar. Derivar. Ajá. Una fácil para ustedes. Siempre los libros ponen X, jóvenes. ¿Cuál es la fijación con X? Pueden utilizar las letras, parámetros. Hay muchas letras bonitas. ¿Y por qué solo X? Ahora, 1 más X cuadrado partido X cubo. Bien, jóvenes. Hagan ustedes primero. Obviamente lo voy a resolver acá. Entonces, a ver cómo lo resuelven. Sí. Y obviamente ven la respuesta, cómo lo obtienen. Ya damos 5 minutos. Son las y 58. Y 5. A las y 3. ¿De acuerdo? Yo voy a estar acá. Me pueden preguntar si tienen inquietudes y después lo hacemos todos. Entonces lo podemos graficar también.